Hola, somos el grupo número 4 y vamos a hablar un poco sobre métodos de investigación, estrategias y recolección de datos. Con respecto a los métodos de investigación en las ciencias exactas, podemos hablar sobre el método experimental, el cual tiene un enfoque de investigación cuantitativo utilizado para poner a prueba la validez de una hipótesis a través de la experimentación. Esto quiere decir que para la estrategia de recolección de datos podemos utilizar lo que es la observación indirecta, es decir, registrar los cambios en las variables dependientes, observando de una manera más cercana. Instrumentos de medición se pueden usar en esta estrategia como el cronómetro, termómetro o sensores. El diseño del experimento, el cual es planificar y definir las variables independientes y dependientes y de control para así tener un mejor análisis descriptivo, por ejemplo, utilizando estadísticas como la media, mediana, desviación, estándar y porcentajes. También tenemos lo que son análisis inferencial, que son pruebas de hipótesis, y comparación entre grupos, es decir, la comparación entre el grupo experimental y el grupo de control. Siguiente. El método teórico se centra en la interpretación de datos empíricos y la reflexión lógica, permitiendo la construcción en un marco conceptual que guía la investigación. Esta se puede recolectar datos mediante la búsqueda en literatura científica, como lo son libros, artículos y revistas científicas. Modelos conceptuales, desarrollando modelos que representen teorías existentes y permitan la formulación de datos basándonos en investigaciones anteriores. Estrategias de análisis de datos como racionamiento lógico, utilizando la deducción e inducción para conectar ideas abstractas y datos empíricos. Y síntesis conceptual, integrando los hallazgos en modelos teóricos o esquemas explicativos. También tenemos el método de simulación computacional. Aquí se utiliza un software especializado para modelar y simular ya sean sistemas físicos, químicos o biológicos, lo que permite analizar sistemas o escenarios complejos con múltiples variables a través de las matemáticas y la informática. En sus estrategias de recolección de datos tenemos un modelo inicial que aplica el uso de las condiciones iniciales y los parámetros clave. También tenemos simulaciones múltiples, que significa ejecutar varias simulaciones para recopilar datos. También tenemos la integración de datos reales, que incorporan los datos empíricos o los que ya existen para calibrar el modelo. Tenemos estrategias de análisis de datos, tenemos análisis estadísticos, que aplican técnicas estadísticas o datos generados en la simulación, y la visualización 3D y animaciones, que representan los datos en formatos gráficos. En el modelo matemático se utilizan las definiciones claras y axiomas que permiten ver si las proposiciones son acertadas y construir teoremas y desarrollar las teorías. Aquí tenemos estrategias de recolección de datos como la definición de variables, donde se identifican variables relevantes a través de la observación directa o datos empíricos. Los datos experimentales a través de la medición de variables relevantes para ajustar con las ecuaciones algebraicas. En la estrategia de análisis de datos tenemos la resolución numérica, que emplea el uso de software para evaluar estas ecuaciones algebraicas. En la validación del modelo también tenemos comparar las predicciones de los resultados que ya existen con los reales. En el método estadístico tenemos que es un conjunto de técnicas y procesos matemáticos que utilizan el análisis, la organización, la recopilación para la presentación de los datos. Sus estrategias tenemos las encuestas y cuestionarios, que son estructuras diseñadas para recolectar datos, el muestreo, muestras representativas de forma aleatoria. En las estrategias de análisis de datos tenemos las estadísticas descriptivas, tenemos promedios, medianas, tenemos estadística inferencial, pruebas de hipótesis, de regresión, y en la visualización de datos, la generación de gráficos de barras, de pastel o diagramas. Métodos de investigación en las ciencias sociales. Tenemos en las ciencias sociales métodos de investigación que juegan un papel crucial para analizar las interacciones humanas y los efectos de las prácticas de diseño en la percepción social y comportamiento. Primero, el método cualitativo. Este se emplea para comprender en profundidad los fenómenos sociales, especialmente aquellos que involucran las respuestas emocionales
percepciones y actitudes del público. Como tal, tenemos estrategias de recolección de datos, las cuales incluyen entrevistas en profundidad, que son conversaciones detalladas con los participantes para explorar sus experiencias y sus puntos de vista. Los grupos focales, que son reuniones de pequeños grupos donde se discuten temas específicos, buscando obtener variedad de opiniones. La observación participante, que en cambio es en la que el investigador se involucra activamente con el entorno que estudia, observando y registrando comportamientos y eventos. El análisis de contenido, que es el estudio de materiales textuales para identificar patrones o temas recurrentes. Y las estrategias de análisis de datos, que incluyen codificación temática, que es identificación de temas recurrentes, a través de segmentación, análisis narrativo, que es la interpretación de historias o relatos a partir de los datos obtenidos en entrevistas o grupos focales, teoría fundamentada, que es el desarrollo de teorías a partir de datos recolectados. En cambio, en el método cuantitativo, este se centra en la recolección y análisis de datos numéricos. Su objetivo principal es cuantificar fenómenos, identificar patrones y establecer relaciones entre variables. Las estrategias de recolección de datos son encuestas y cuestionarios, que son instrumentos estructurados que permiten obtener respuestas estandarizadas. Observación no participante, en la que el investigador observa sin involucrarse directamente, registrando hechos y comportamientos de manera objetiva. Experimentos controlados, que es la manipulación de variables en el entorno controlado para observar efectos causales. Las estrategias de análisis de datos, en cambio, son tres. Análisis estadístico descriptivo, que utiliza medias, frecuencias y otros valores estadísticos para resumir los datos. El análisis inferencial, que permite hacer generalizaciones a partir de la muestra utilizando pruebas como regresión o correlación. Y modelado y simulación, que es el uso de modelos matemáticos para simular situaciones y obtener predicciones sobre el comportamiento de variables. Y por último tenemos el método mixto, que permite combinar justamente enfoques cualitativos y cuantitativos para obtener una visión más completa y profunda de los efectos del diseño. En este caso, las estrategias de recolección de datos son encuestas seguidas de entrevistas, en las cuales se realiza una encuesta para obtener datos numéricos, seguida de entrevistas para profundizar en los hallazgos cualitativos, los estudios de casos, que son el análisis detallado de uno o varios casos específicos, la triangulación, que es la combinación de diferentes métodos de recolección de datos y análisis para validar justamente los resultados obtenidos. Y de allí pasamos a las estrategias de análisis de datos, que solamente son dos. Análisis integrado, en la cual los datos cualitativos y cuantitativos se analizan conjuntamente, permitiendo integrar e interpretar la información obtenida de ambas fuentes. Y la interpretación comparativa, que son los resultados cualitativos y cuantitativos que se constatan para verificar patrones. Bien, ahora vamos a dar los casos que se investigó, comenzando por el de investigación en ciencias exactas. El papel del diseño en el desarrollo de tecnología médica. El método que utilizó este caso es el cualitativo y el descriptivo, ideal para analizar las interacciones entre diseñadores y profesionales médicos, y para comprender cómo el diseño puede integrarse en los procesos de investigación de desarrollo I+D. La estrategia de recolección de datos que se llevó a cabo fue la observación, la entrevista dirigida a los pacientes y profesionales y la creación de prototipos para probarlos y refinar las soluciones en un proceso iterativo integrando retroalimentación directa de los usuarios finales. La estrategia de análisis de datos es a través de un enfoque iterativo. Se evalúan las soluciones propuestas mediante prototipos, lo que permitió redefinir y ajustar los diseños a medida que se adquiría un conocimiento más profundo del problema. En el caso de investigación en las ciencias sociales, el caso de estudio fue análisis de la percepción del rediseño de la marca de Banco Guayaquil en la ciudad de Esmeralda. El método de investigación fue cualitativo y descriptivo. Este enfoque permitió una exploración detallada de las opiniones de los usuarios sobre el rediseño de la marca, estableciendo un análisis justo y profundo de sus percepciones. La estrategia de recolección fueron los focus group, sesiones de discusiones con los usuarios, fichas bibliográficas, recopilación de datos relevantes pasados de la marca y futuros de actualmente la imagen de la marca. Y la ficha de observación, que se llevó a cabo mediante los focus groups, en donde se registró la reacción y los comentarios de los participantes. La estrategia de análisis de datos se realizó una comparación entre el diseño anterior y el nuevo, evaluando qué aspectos del cambio generaban una mayor aceptación y confianza hacia la marca. Y bueno, culminamos con las referencias y muchas gracias.